Mi abuela murió hace 2 años. 2 años antes de morir, dejó firmado un documento que mis papás nunca se molestaron en leer completo. Esa fue la razón exacta de lo que pasó la noche de mi cumpleaños 25. Cenábamos en un restaurante que mi madre había elegido con un cuidado sospechoso. El mantel era demasiado blanco para una cena cualquiera. Ella decidió decirme que era adoptada, y que ya no había ningún motivo para seguir manteniéndome cerca de la familia. Mi padre deslizó los papeles del abogado sobre el mantel. Su mano temblaba apenas lo suficiente para que yo lo notara. Yo no dije nada durante casi un minuto entero, no porque estuviera en shock, sino porque llevaba 6 meses sabiendo algo que ellos ignoraban por completo. Había encontrado a mi familia biológica, y esa misma noche los había sentado 3 mesas detrás de mi madre. Estaba esperando el momento exacto en que ella por fin se diera vuelta. Ella sonreía satisfecha de su propio libreto. Lo que no sabía era que había apuntado al testamento equivocado. Para entender esa noche, tienes que conocer cómo eran los cumpleaños en mi casa. De niña, mi cumpleaños era un pastelito de tienda con una sola vela, comprado deprisa. 3 semanas después, mi primo Bruno tenía payaso y mesa de dulces. Él era sangre de mi tía, y yo apenas la sobrina adoptada. Aprendí rápido que pedir menos me hacía más fácil de mantener. Pagué sola mi carrera trabajando de mesera. La única que nunca me hizo sentir de más era mi abuela Rosario, la mamá de mi papá. Ella me decía una frase que nunca olvidé. A ti te eligieron, no te recogieron. Yo no sabía que mi abuela ya sospechaba algo serio de mis papás. Lo sospechaba desde mucho antes de que yo lograra entenderlo. Un año antes de esa cena, mi familia empezó a enfriarse conmigo, pero no de a poco, sino como si alguien hubiera dado la orden. Los mensajes que antes llegaban en minutos ahora tardaban días enteros en llegar. Mi tía empezó a usar una palabra nueva en el chat familiar: sangre. Como en esta reunión es solo para la sangre de la familia, tú entiendes. Yo trabajo revisando fideicomisos ajenos todos los días y reconozco un patrón cuando lo veo frente a mí. Cuando mi madre me llamó una noche, su voz sonaba 3 grados más cálida de lo normal. Casi no la reconocí. Me invitaba a celebrar bien mis 25 años. No me sentí halagada. Sentí la señal clara de una trampa bien armada. Dije que sí, con la misma dulzura que ella me había enseñado desde niña, sin dejar ver que ya sospechaba. Mi tía llegó al restaurante minutos después que nosotros, sin haber sido mencionada en la reservación, y se sentó sin que nadie se lo pidiera. Esa noche, mi padre deslizó unos papeles sobre el mantel antes de que llegara el postre. Ya me habían sacado de todo. Lo que mi madre no sabía era que yo llevaba 6 meses cargando una carpeta que iba a cambiar el resto de esa noche. Abrí la carpeta sin prisa y puse 3 hojas sobre el mantel blanco, una junto a otra. La primera era la carta de una abogada, confirmando que yo ya tenía representación legal desde hacía meses. La segunda era el calendario de distribución del fideicomiso que mi abuela Rosario había firmado 2 años antes de morir. La tercera era mi acta de nacimiento original. Tenía el nombre de mi madre biológica en el espacio que mi mamá siempre creyó que le pertenecía a ella. Mi madre leyó primero el fideicomiso, porque una parte de ella siempre supo dónde dormía el dinero real de esta familia. Ahí decía que los pagos mensuales que mis papás habían recibido por cuidarme terminaban exactamente esa noche, y que el resto del patrimonio, 34 millones de pesos administrados por un banco fiduciario, pasaban directamente a mí, sin que ellos pudieran tocarlo ni deshacerlo con ningún papel preparado esa tarde. Vi cómo el color se le iba del rostro a mi madre, despacio, como una cortina que alguien cierra desde arriba sin hacer ruido. Mi tía, que hasta entonces solo había mirado con los brazos cruzados, se inclinó para leer también. Segundos después, soltó la hoja sobre la mesa como si quemara, sin decir una palabra. Entonces saqué la última pieza, la que ni mi propia abogada esperaba que usara esa noche. Era una carta manuscrita que mi abuela le había dejado a su notaria, no a mí. Traía instrucciones precisas de entregármela solamente si algún día mi familia intentaba impugnar el fideicomiso. En esa carta, mi abuela explicaba que llevaba años sospechando que mis papás me trataban como un gasto y no como una hija. Por eso había protegido ese dinero desde antes de que yo cumpliera 18 años. Decía que esperaba equivocarse, que ojalá esa carta nunca tuviera que salir de un cajón en la notaría. No se equivocó. Mi padre, al escuchar eso, se quedó mirando sus propias manos. Sabía exactamente de qué hablaba su madre, y entendió que había pasado años fingiendo no saberlo,
Habían desheredado el patrimonio equivocado. El testamento que firmaron con tanta prisa nunca tuvo el dinero real. El dinero real vivía en un fideicomiso que ellos jamás controlaron, y que se les había vencido esa misma noche frente a testigos. Mi madre intentó recuperar el terreno. Estiró la mano hacia la mía y dijo, con la voz de pronto suave, que seguíamos siendo familia, que los papeles no cambiaban lo que éramos. La misma boca que 20 minutos antes había dicho que ya no le servía. No tomé su mano. En cambio, le pregunté a mi padre, con la misma calma que uso todos los días en mi trabajo. Le pregunté bajo qué documento habían presentado la demanda. Su patrimonio o el fideicomiso de mi abuela. Se quedó pálido, sin poder contestar, porque en esa pregunta yo ya le había dicho todo lo que necesitaba saber. Fue entonces cuando dije la frase que había guardado durante 6 meses, la única que había preparado de verdad para esa noche. Mi familia de sangre está sentada 3 mesas detrás de ti. Vi a mi madre empezar a voltear, despacio, con el tipo de lentitud de alguien que ya sabe la respuesta y todavía se resiste a verla. Como si girar más lento pudiera cambiar quién estaba sentado ahí. Cuando por fin completó el giro, ahí estaban Susana, Perla y Daniel, de pie, esperando. Tenían una silla vacía reservada para mí desde el principio de la cena, aunque su mesa era oficialmente solo para 3. Mi madre se quedó sin palabras por primera vez en toda su vida. Y ese silencio, para mí, valió más que cualquier cifra escrita en ese fideicomiso. Caminé las 3 mesas hasta llegar con ellos. Perla tomó mi cara entre sus manos, igual que solía hacerlo mi abuela Rosario. Daniel me pasó su chamarra sobre los hombros sin que se lo pidiera, como si llevara toda la noche esperando el momento de hacerlo. Nos sentamos juntos, y detrás de mí escuché a mi madre levantar la voz por primera vez esa noche. Decía que después de todo lo que habían pagado por mí, yo los humillaba en público por dinero. Ni una sola vez dijo la palabra amor. Solo dijo pagado. Fue la prueba final. Ahí entendí, con una claridad que tardé 25 años en alcanzar, que a mí me habían mantenido. Pero nunca me habían querido de verdad. Durante años confundí ser útil con ser querida. Confundí obedecer con pertenecer. Confundí quedarme callada con estar agradecida. Esa noche, mientras Daniel me acercaba un pedazo de pastel con una sola vela encendida, entendí algo más. Ya no necesitaba pedir un deseo, porque por primera vez en mi vida, ya tenía todo lo que hubiera pedido. Mis papás perdieron la casa que el fideicomiso de mi abuela pagaba en silencio. Y yo gané algo que ningún documento legal podía firmar. Un lugar donde ya no tenía que ganarme mi asiento. Si alguna vez en tu familia sentiste que te querían solo mientras fueras útil, ya sabes lo que es eso. Y ninguna historia compartida lo convierte en amor real. Escribe la palabra asiento en los comentarios si alguna vez tuviste que dejar una mesa para encontrar la tuya. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Y si esta historia te tocó algo real, dale like y suscríbete.